El Lara Montes aferraba el cuerpo tibio y tembloroso de la cabrita contra su pecho, un ancla viviente en un mar de desolación. Sus ojos, nublados por una cortina de incredulidad, seguían la estela de polvo que levantaba el automóvil de sus 3 hijos al devorar el camino sinuoso que se alejaba de la que había sido su vida. No hubo un último gesto, ni una mano que se asomara por la ventanilla, ni siquiera una pausa en el retrovisor. Solo la implacable distancia creciendo entre ellos. A sus pies, sobre la tierra húmeda que empezaba a convertirse en lodo, descansaba una maleta de cuero antiguo, cuya superficie agrietada era un mapa de historias y viajes de 3 generaciones de su familia. Junto a ella, Perlita, una joven cabra de un pelaje tan blanco que parecía un trozo de nube caído a la tierra, balaba con una nota de pánico agudo, un eco perfecto de la angustia que atenazaba el corazón de su dueña. Madre, es imperativo que comprendan que esto es por su propio bien, habían sido las palabras de Ricardo, el primogénito, pronunciadas apenas media hora antes. Su voz, despojada de toda calidez, era la de un extraño que usaba el rostro de su hijo. Un tono clínico, distante, como si estuviera discutiendo una transacción comercial y no el desmantelamiento de las vidas de sus propios padres. La finca ha sido vendida. El capital obtenido de la venta asegurará que no sufran privaciones económicas en sus últimos años. Arturo Montes, su compañero de vida durante medio siglo, un hombre cuya fortaleza había sido el pilar de su existencia, ahora posaba una mano sobre el brazo de Lara, sintiendo el temblor que lo recorría. Ella, a su vez, se encorvaba sobre Perlita, intentando proteger al pequeño animal de la llovizna persistente que había comenzado a caer, una garúa fina y helada que empapaba el paisaje rural de San Cristóbal de la Sierra, enclavado en las montañas. El chal de lana que Lara llevaba sobre los hombros, tejido por sus propias manos en noches de invierno pasadas, se sentía cada vez más pesado y frío, al igual que la camisa de algodón gastado que cubría la espalda de Arturo. «Se han ido, Arturo». «De verdad se han ido», susurró Lara, la voz quebrada, ahogada por un sollozo que no lograba salir. «Nos han abandonado aquí, en medio de la nada, como si fuéramos trastos viejos. Como si 50 años de entrega, de noches en vela y manos agrietadas no tuvieran el menor valor». «Calma, mi vida, calma», respondió Arturo, esforzándose por inyectar una firmeza que no sentía en su voz. «Tú y yo siempre hemos encontrado la manera de seguir adelante, siempre». Pero Lara, que conocía cada matiz de su expresión, cada inflexión de su voz, pudo ver la verdad oculta tras esa fachada de valentía. Vio el miedo agazapado en el fondo de sus ojos, una humedad brillante que no podía atribuirse únicamente a la lluvia que les resbalaba por el rostro. Perlita, la cabrita de apenas 1 año de vida, era la única superviviente del pequeño rebaño de 8 cabras que habían sido el sustento y la compañía de la pareja en su modesto rancho. Las otras 7, cada una con su nombre y su personalidad, habían sido vendidas como parte del lote, junto con la casa, los muebles, las herramientas y hasta los árboles frutales que ellos mismos habían plantado. Todo liquidado sin que Lara o Arturo tuvieran la oportunidad de opinar, de negociar, de despedirse. Sus hijos, Ricardo, Diego y Sandra, habían orquestado cada detalle de la operación con una eficiencia cruel, sin la más mínima consulta a los padres que les habían enseñado a caminar y a soñar. Habían vendido la pequeña parcela de tierra donde la pareja había cimentado su mundo durante más de 35 años, un santuario de trabajo y amor. El argumento de los hijos era tan simple como devastador: sus padres ya no poseían la capacidad física ni mental para administrar la propiedad. Se había convertido, según ellos, en una carga insostenible. «Consagramos nuestra juventud y nuestra fuerza a esa tierra», murmuró Lara, apretando a Perlita con más fuerza, buscando en el calor del animalito un consuelo que el mundo humano le negaba. «Los crié a los 3 vendiendo el queso que hacíamos con nuestras manos, preparando conservas que llevaba al mercado del pueblo cada domingo, estirando cada centavo como si fuera una hebra de oro. Y ahora, de repente, resulta que somos nosotros los que ya no servimos, los inútiles».
Arturo desvió la mirada hacia la maleta que Ricardo había dejado caer en el suelo embarrado con un desdén que le revolvió las entrañas. Era la misma maleta que su abuelo había llevado consigo al emigrar, la que su padre había usado en sus viajes de juventud y la que él mismo había portado al dejar su pueblo para casarse con Elara. Estaba vieja, sí, maltratada por el inexorable paso del tiempo y las inclemencias de los caminos, pero cada rasguño, cada abolladura, era un capítulo de la historia de su linaje. Adentro, según les había informado Ricardo con ese tono condescendiente que se había vuelto su única forma de comunicación, había algunas prendas de ropa, documentos importantes y poco más. Lo esencial, había dicho. La promesa de sus hijos flotaba en el aire gélido como una burla. Enviarían una suma mensual, una cantidad suficiente, para que pudieran alquilar una habitación modesta en algún rincón de la ciudad. Un lugar donde pudieran extinguirse en silencio, sin ser una molestia para nadie, sin interrumpir sus ajetreadas y exitosas vidas. El camino se extendía ante ellos, desierto y silencioso. La sensación de abandono era una presencia casi tangible, una presión física sobre sus hombros encorvados. A un lado, los campos de cultivo se perdían en la bruma grisácea de la tarde. Al otro, una cerca de estacas de madera, carcomida por la humedad y el tiempo, delimitaba un potrero donde un puñado de vacas esqueléticas pastaban con una indiferencia bovina, ajenas por completo al drama humano que se desarrollaba a escasos metros. El cielo, de un color plomizo y uniforme, amenazaba con descargar un aguacero y parecía ser un espejo perfecto de la desesperanza que anegaba sus almas. 50 años, Arturo, repitió Elara, dejando por fin que las lágrimas fluyeran sin control, abriendo surcos calientes en su rostro arrugado, un rostro que era un testimonio de una vida de sol, viento y trabajo incansable. 50 años. Construimos cada viga de esa casa, cada piedra de ese corral, lo levantamos todo desde la nada, con nuestras propias manos. Y ellos, en una sola tarde, lo han reducido a cenizas, como si nunca hubiera existido, como si no importara. No fue solo la casa lo que vendieron, respondió Arturo, la voz ronca por la emoción que luchaba por contener. Vendieron nuestra dignidad. Vendieron nuestros recuerdos. Vendieron el sudor de toda una vida. Perlita, como si comprendiera la profundidad de su dolor, baló suavemente y restregó su pequeña cabeza contra el brazo de Elara. Era un gesto de consuelo puro, instintivo. La cabrita blanca era infinitamente más que un animal de granja para la pareja. Era la primera en saludarles con saltos juguetones en las mañanas frías en el corral, la que los recibía con alegría desbordante cuando volvían del pueblo en la vieja carreta. Era la confidente silenciosa a la que Elara le susurraba sus anhelos y preocupaciones mientras sus manos expertas la ordeñaban al amanecer. El sonido distante de un motor, un ronroneo grave y esforzado, los hizo alzar la vista. Una mezcla de esperanza irracional y un temor indefinido se agitó en sus pechos. Un camión viejo, con la carrocería cubierta de óxido y barro, emergió de la bruma, levantando a su paso un polvo que se mezclaba con la llovizna, creando una neblina rojiza que se adhería a todo. El vehículo aminoró la marcha con un chirrido agudo de frenos gastados y se detuvo a su lado. Un hombre de unos 55 años, con una barba descuidada de varios días y una gorra manchada de grasa, asomó la cabeza por la ventanilla. Sus ojos, a pesar del aspecto rudo, los observaron con una mezcla de curiosidad y genuina preocupación. ¿Se les ofrece ayuda?, preguntó, su voz grave y directa, pero teñida de una amabilidad inesperada. Elara se secó las lágrimas con el dorso de la mano que le quedaba libre, tratando de componer un semblante de dignidad frente a aquel desconocido. Nos dirigimos a San Cristóbal, respondió, la voz aún temblorosa, intentando sonar más segura de lo que se sentía. El camionero paseó la vista por el desolado panorama. No había una sola casa en kilómetros a la redonda, ningún otro vehículo, nada más que el camino vacío y dos ancianos empapados, abrazados a una cabra y a una maleta, a merced de los elementos. Pues súbanse, dijo sin dudarlo, abriendo la puerta del copiloto con un gesto amplio y generoso. Yo voy precisamente para allá,
los puedo dejar en el centro del pueblo. Arturo, agradecido, agarró la maleta, sorprendiéndose del peso inesperado que tenía, y con esfuerzo, ayudó a Elara a subir a la cabina desgastada del camión. Sus piernas, debilitadas por la conmoción y el frío, apenas la sostenían. Perlita, sorprendentemente, se acurrucó con calma en el regazo de Elara, como si entendiera la gravedad de la situación y la necesidad de comportarse. El conductor se presentó como Felipe, un transportista de productos agrícolas que había recorrido esa misma ruta durante más de 25 años. Conocía cada curva del camino, cada atajo, cada caserío y muchas de las historias que se escondían en ellos. Disculpen la intromisión, dijo después de varios minutos de un silencio denso, roto únicamente por el traqueteo del viejo motor y el ritmo hipnótico de los limpiaparabrisas. Pero no pude evitar verlos ahí, parados bajo el agua. ¿Tuvieron algún percance? Elara respiró hondo, una parte de ella queriendo encerrar su dolor en el silencio, proteger su humillación como un secreto vergonzoso. Pero otra parte, más grande y más necesitada, ansiaba desahogarse, soltar el peso que la oprimía, aunque fuera con un completo extraño. Nuestros hijos, comenzó, la voz entrecortada por un nuevo nudo de emoción. Vendieron nuestra casa. Sin consultarnos. Dijeron que era por nuestro bien, que ya no éramos capaces de cuidarnos, que nos habíamos convertido en una carga. El rostro de Felipe reflejó un impacto genuino, una mezcla de incredulidad y compasión que parecía sincera. Nos dijeron que nos enviarían dinero cada mes, para que alquilemos un cuartucho en la ciudad, intervino Arturo, la amargura destilando en cada sílaba. Como si fuera tan sencillo. Arrancarnos de la tierra que nos vio nacer y trasplantarnos a cualquier maceta, como si fuéramos plantas viejas que ya no dan flor. Elara acarició el pelaje suave y húmedo de Perlita, buscando consuelo en el simple contacto. Las cabras habían sido una constante en su vida desde que era una niña y correteaba por el rancho de sus padres. Había aprendido de su madre el lenguaje de los animales, a entender sus necesidades, a interpretar sus balidos. Fue vendiendo el queso y la leche fresca que pudo ayudar a la economía familiar cuando se casó con Arturo, siendo apenas una muchacha de 18 años con el corazón lleno de sueños sencillos y luminosos. ¿Y tienen un lugar específico a donde ir en el pueblo?, preguntó Felipe, su tono cargado de una preocupación práctica. Los muchachos mencionaron una pensión, cerca de la plaza principal, respondió Arturo, tratando de recordar las vagas instrucciones que Ricardo le había dado. La de una tal doña Isabel. Dijeron que ella los conocía. Claro que la conozco, confirmó Felipe. Es una pensión humilde, pero doña Isabel es una mujer de bien, muy recta. Hizo una pausa, su expresión se tornó incómoda. Pero hay un detalle. Ella no permite animales en su establecimiento. Es muy estricta con esa regla. Elara sintió una nueva oleada de pánico, una marea helada que amenazaba con ahogarla. Apretó a Perlita contra su pecho con una fuerza protectora. Yo no pienso separarme de Perlita, declaró con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Esta cabrita es lo único que me queda de mi hogar, de mi vida. Es mi familia. Felipe los observó a través del espejo retrovisor mientras el camión se adentraba en las calles cada vez más concurridas del pueblo. Eran, a todas luces, gente buena, trabajadores honestos a quienes la vida, y sus propios descendientes, habían tratado con una crueldad inmerecida. Algo en su interior se conmovió profundamente, una fibra que le recordó a sus propios padres, también ancianos, que habían dedicado su vida al campo hasta que sus fuerzas se agotaron. Miren, haremos lo siguiente, dijo, tomando una decisión sobre la marcha. Los llevaré a la pensión. Si doña Isabel se pone difícil por lo de la cabra, yo mismo hablaré con ella. Le encontraremos una solución, cueste lo que cueste. La lluvia se intensificó justo cuando el camión rodaba sobre las calles empedradas de San Cristóbal de la Sierra. El pueblo conservaba el encanto colonial de la región, con sus casas de adobe pintadas en colores vivos, techos de teja roja y un zócalo arbolado que era el corazón de la vida comunitaria.
La pensión estaba en una calle lateral, a 3 cuadras de la plaza. Era una casona antigua de 2 plantas, pintada de un verde desvaído que en épocas mejores debió ser brillante. Felipe estacionó justo enfrente, bajo un letrero de metal que colgaba de cadenas oxidadas y que anunciaba: Pensión Isabel, habitaciones y comida casera. El Lara contempló el lugar que, al parecer, sería su nuevo hogar por tiempo indefinido, y sintió que el nudo en su garganta se apretaba aún más. Yo entro con ustedes, afirmó Felipe, apagando el motor con una determinación que les infundió un poco de ánimo. Doña Isabel y yo nos conocemos de toda la vida. Me debe un par de favores. Los 3 descendieron del camión. Arturo cargaba la pesada maleta, el Lara sostenía firmemente a Perlita, que ahora balaba con nerviosismo ante el nuevo entorno, y Felipe les abría paso. La puerta de madera maciza crujió al abrirse, y una mujer de unos 65 años, con el cabello completamente blanco recogido en un moño severo y un delantal primorosamente bordado, salió de lo que parecía ser la cocina, secándose las manos. Felipe. ¡Qué sorpresa tan grata!, lo saludó con una sonrisa que se borró al instante al posar la vista en la pareja empapada y, sobre todo, en la cabrita blanca que el Lara acunaba. ¡Ay, Dios bendito! ¿Pero qué es esto? Doña Isabel, déjeme presentarle a don Arturo y doña Elara, intervino Felipe, empleando su tono más persuasivo. Necesitan un cuarto con urgencia. Y antes de que mencione una sola palabra sobre la cabrita, por favor, permítame explicarle la situación completa. Doña Isabel se cruzó de brazos, su ceño fruncido denotaba una clara desaprobación. No era una mujer malvada, pero regentaba su negocio con unas reglas férreas que había mantenido por más de 30 años. Felipe, sabes de sobra que no se admiten animales aquí, dijo con voz firme. Ya he tenido experiencias espantosas. Perros que ladraban sin parar, gatos que arruinaron los colchones. No más. Lo sé perfectamente, se adelantó Felipe, pero créame, esta no es una situación ordinaria. Sus propios hijos les acaban de vender la casa sin previo aviso y los han abandonado en la carretera, bajo esta lluvia. La cabrita es, literalmente, lo único que doña Elara ha podido conservar de toda una vida de trabajo. Elara sintió que las mejillas le ardían con el fuego de una vergüenza profunda. Ahí estaba ella, una mujer de 69 años, reducida a depender de la caridad de extraños, suplicando por un techo y por el derecho a conservar a su única compañera. ¿En qué momento su vida había caído tan bajo? Por favor, señora, suplicó con una voz que era apenas un susurro. Perlita es muy mansa. Le juro que ni notará que está aquí. Yo me encargaré de limpiar todo. No causará la más mínima molestia, tiene mi palabra. Doña Isabel la miró fijamente. Vio a esa mujer de cabellos blancos, sueltos y empapados, aferrada a una cabra como si fuera un niño recién nacido. Vio la súplica en sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, y algo en esa mirada conmovió una fibra sensible en su corazón, resguardado tras una coraza de pragmatismo. La habitación cuesta 120 pesos la semana, con el desayuno incluido, dijo finalmente, soltando un largo suspiro de resignación. Con la cabra, serán 150. Y es mi última palabra. Aceptamos, se apresuró a decir Arturo, antes de que la mujer pudiera arrepentirse o cambiar las condiciones. Perfecto. Pero que quede claro, la cabra no sale de la habitación. Entendido, sentenció doña Isabel, tomando una llave de bronce de un tablero colgado en la pared. No la quiero merodeando por la cocina ni por el comedor, y mucho menos escarbando en el patio. Felipe, fiel a su palabra, ayudó a subir la pesada maleta por la escalera de madera que gemía bajo sus pies, hasta una pequeña habitación en el segundo piso. Era un cuarto modesto, casi monacal. Una cama matrimonial de hierro forjado, un ropero de madera oscura y una ventana estrecha que daba a un patio interior cubierto de macetas. El papel tapiz con motivos florales se estaba despegando por las esquinas, pero el aire olía a limpio, a jabón y a cera. Gracias,
Hijo, le dijo el ara a Felipe, mientras depositaba con sumo cuidado a Perlita en el suelo de tablas de madera. Hoy has sido un ángel que el cielo nos ha enviado en nuestra hora más oscura. No tiene por qué darlas, doña Elara, sonrió Felipe, aunque una profunda tristeza empañaba su mirada. Mis padres también fueron gente de campo. Sé lo desgarrador que es dejarlo todo atrás cuando uno ya no es joven. Dudó un instante, luego metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un billete arrugado de 100 pesos. Tomen, para los primeros gastos. No, joven, por favor, no podemos aceptarlo, intentó rechazar Arturo, su orgullo herido. Insisto, de verdad, dijo Felipe, poniendo el dinero con firmeza en la mano callosa de Arturo. Además, yo paso por aquí cada semana. Cualquier cosa que necesiten, la que sea, déjenle dicho a doña Isabel. Ella me lo comunicará. Después de que Felipe se despidiera con un abrazo sincero que los reconfortó más que 1000 palabras, la pareja se encontró finalmente sola. El pequeño cuarto era ahora todo su universo. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado con una cadencia monótona. Adentro, Perlita exploraba cada rincón con curiosidad, balando suavemente. El ara se derrumbó sobre la cama, permitiendo que todo el dolor, la rabia y la humillación acumulados durante el día estallaran en sollozos profundos que sacudían todo su ser. ¿Qué vamos a hacer, Arturo?, lloró sin poder contenerse. El dinero que prometieron enviar, si es que lo envían, apenas alcanzará para pagar este cuarto y para mal comer. Arturo se arrodilló a su lado, tomando sus manos arrugadas, manchadas por la tierra y el trabajo de toda una vida, entre las suyas. Siempre hemos encontrado la forma, mi amor. Siempre, le dijo, aunque su propia voz temblaba de incertidumbre. Sin importar lo oscuro que se pusiera el camino. Y vamos a encontrarla de nuevo. Te lo juro. El ara miró a su alrededor. Su ropa mojada se le pegaba al cuerpo. La vieja maleta en un rincón parecía tan desamparada como ellos. Perlita era el único fragmento reconocible de su vida anterior en ese espacio extraño y ajeno. ¿Recuerdas cuando nos casamos?, susurró, buscando anclarse en los recuerdos felices. No teníamos absolutamente nada. Solo ese cuartito minúsculo detrás de la casa de tus padres. Arturo esbozó una leve sonrisa entre la desolación, secando las lágrimas de Elara con su pulgar áspero. Y tú lloraste toda la primera noche. Decías que tenías miedo de que pasáramos hambre, de que no pudiéramos con el paquete. Elara le tocó el rostro, recorriendo con la yema de los dedos las arrugas que el tiempo había esculpido en su piel. Y tú me prometiste esa misma noche que trabajarías sin descanso para que nunca nos faltara lo importante. Arturo besó su frente con una ternura infinita, un gesto que contenía 50 años de amor y lucha. Y cumplí mi promesa, Elara. Durante 50 años, la cumplí. He trabajado hasta sentir el dolor en la médula de mis huesos. Y tú también, vida mía, tú te levantabas cuando el cielo apenas dejaba de ser negro, antes de que el primer gallo cantara, para asumir cada una de las tareas de nuestra finca. Atendías a nuestro pequeño rebaño, labrabas la tierra de nuestra huerta, transformabas la leche en esos quesos que eran nuestro orgullo y sustento. Siempre fuimos uno solo, Arturo. Un equipo forjado en el esfuerzo y el amor, concluyó Elara, su voz un susurro cargado de la nostalgia de 50 años compartidos. En ese instante, como si entendiera la necesidad de cerrar ese círculo de recuerdos, Perlita dio un ágil salto y se acomodó en la cama, justo en el espacio que separaba a la pareja, buscando ser parte de ese momento de íntima reconexión. Elara, con una ternura que le brotaba del alma, acarició el pelaje blanco y suave de la cabrita, encontrando un consuelo profundo y extraño en la familiaridad de ese simple gesto. Vamos a revisar esta maleta, sugirió Arturo, su voz un murmullo grave que intentaba infundir algo de normalidad a la situación. Veamos qué fue exactamente lo que Ricardo consideró esencial para nosotros. Se incorporó, emitiendo un quejido que nació de sus articulaciones cansadas, y arrastró la voluminosa maleta por el suelo de madera.
El cuero viejo protestó contra las tablas, un sonido áspero que llenó el silencio. Arturo notó de inmediato la resistencia, un peso muerto que parecía incongruente si solo contuviera las pocas prendas que habían dejado atrás. Los pestillos metálicos, alguna vez brillantes, ahora estaban cubiertos por una capa gruesa de óxido rojizo, una costra que hablaba de décadas de humedad y olvido. Sus dedos, entumecidos por el frío y la edad, lucharon contra el metal inerte hasta que, con un chasquido metálico y quejumbroso, finalmente cedieron. Al levantar la tapa, el corazón de Elara se contrajo en un espasmo de dolor. El interior era un testimonio desolador de su despojo. Había apenas un puñado de prendas viejas y desgastadas de ambos, dos de sus pantalones de trabajo, con remiendos cosidos por la propia Elara en las rodillas, tres de los vestidos más sencillos de ella, de telas descoloridas por el sol y el lavado, prendas que había dejado de usar hacía años, ropa interior que había perdido toda elasticidad. Un suéter de lana con evidentes agujeros de polilla. En el fondo, destacando contra la tela raída, un sobre blanco, impecable y moderno, parecía una intrusión, una ofensa. Arturo lo recogió con dedos que temblaban visiblemente y lo abrió con una delicadeza que no merecía. Dentro, una hoja de papel impresa a máquina, fría, impersonal, directa. Una sentencia. Papá y mamá, hemos tomado la decisión de vender la propiedad, ya que es evidente que ustedes ya no poseen las condiciones físicas ni mentales para mantenerla de forma adecuada. El capital obtenido de la venta será invertido de manera responsable para garantizarles un ingreso mensual de 900 pesos, los cuales enviaremos puntualmente cada día 5 del mes. Esperamos sinceramente que puedan comprender que esta medida ha sido tomada por su propio bien. Les solicitamos que no intenten contactarnos ni crear problemas de índole legal, ya que todo el proceso se ha realizado de manera completamente legal, con la intervención de abogados y notarios. Atentamente. Ricardo, Diego y Sandra. Elara le arrancó la carta de las manos a Arturo antes de que terminara de leer. Con una furia que no sabía que poseía, la rasgó en pedazos, y luego esos pedazos en otros más pequeños, dejando que la rabia, por fin, se impusiera sobre la tristeza paralizante que la había consumido. 900 pesos, gritó, su voz resonando en la pequeña habitación con una fuerza inusitada. ¿Creen que dos personas pueden vivir con dignidad con 900 miserables pesos al mes? Y encima tienen el descaro de ordenarnos que no, creemos problemas, como si fuéramos niños malcriados a los que se les ha castigado. Arturo, en 50 años de matrimonio, jamás había presenciado tal explosión en su esposa. Elara siempre había sido el remanso de calma, la que afrontaba las adversidades con una resignación paciente. Pero aquello había rebasado todos los límites. 50 años criando a esos ingratos, continuó ella, su cuerpo entero temblando por la emoción contenida durante demasiado tiempo. Ricardo, cuando nació, el parto casi me cuesta la vida. Fue una pesadilla. 3 días completos de sufrimiento. Los médicos decían que no lo lograría, que me preparara para lo peor. Y yo recé, Arturo, recé como nunca en mi vida, le prometí todo a cada santo del cielo para que mi hijo viviera. Lo sé, mi amor. Lo recuerdo como si fuera ayer, dijo Arturo, su voz teñida de aquel viejo pavor. Y Diego, prosiguió Elara, incapaz de detener la avalancha de recuerdos dolorosos. ¿Recuerdas cuando enfermó a los 7 años? Esa fiebre terrible que ningún doctor del pueblo sabía qué era. ¿Quién pasó noches enteras en vela a su lado, poniéndole paños fríos en la frente? ¿Quién vendió nuestras alianzas de matrimonio, las de oro, para poder pagar al especialista de la ciudad que finalmente le salvó la vida? Arturo bajó la cabeza, sintiendo el peso aplastante de cada una de esas palabras. Y Sandra, agregó Elara, su voz suavizándose un ápice, pero aún cargada de un dolor profundo, nuestra pequeña, cuando quiso estudiar la preparatoria en la ciudad, quien se levantaba a las 4 de la madrugada, lloviera o tronara, para amasar pan y venderlo caliente en el mercado, solo para poder pagar su transporte y sus libros. Tú, mi vida. Siempre fuiste tú, respondió Arturo, sentándose a su lado y rodeándola con un brazo.
Fue en ese momento de catarsis que Perlita comenzó a rascar con una insistencia inusual en el fondo de la maleta abierta. Sus pequeñas pezuñas producían un ruido rítmico y persistente que logró atravesar la bruma de su angustia. No era un juego, había una determinación en sus movimientos, un propósito que capturó su atención de inmediato. ¿Qué te pasa, pequeña?, preguntó Arturo, observando con curiosidad el comportamiento de la cabra. Perlita continuaba escarbando, siempre en el mismo punto del forro interior, como si una fuerza invisible la guiara hacia algo que ellos no podían ver. Intrigado, Arturo se acercó. El forro de tela del fondo de la maleta parecía estar ligeramente abultado en esa zona específica, como si alguien lo hubiera descosido y vuelto a cerrar de forma apresurada. Elara, ven, mira esto, la llamó con un tono de urgencia. Elara se acercó, secándose las lágrimas que seguían brotando de sus ojos. Arturo pasó con cuidado sus dedos por la superficie de la tela y confirmó su sospecha. Sus dedos, ahora guiados por la intuición, palparon la tela y encontraron lo que la pezuña de la cabra había señalado, un hilo suelto, una costura mal hecha, desigual, claramente no original. Tiró con delicadeza, y una sección del forro se desprendió, revelando una cavidad oculta, un doble fondo cuidadosamente disimulado. Y dentro de ese escondite, un sobre. No era blanco y moderno como el de sus hijos, sino de un papel grueso, amarillento por el inexorable paso de las décadas. Con manos que temblaban violentamente, presas de la anticipación y el nerviosismo, Arturo extrajo el contenido. Eran papeles antiguos, algunos tan frágiles que parecían a punto de deshacerse en los bordes por efecto de la humedad y el tiempo. Elara se sentó junto a él en el borde de la cama, y juntos, bajo la tenue luz de la bombilla, comenzaron a examinar cada documento con un asombro creciente. Esa es la letra de tu padre, dijo Elara al instante, reconociendo la caligrafía elegante y ligeramente inclinada en uno de los folios. Arturo asintió, una oleada de emoción le oprimió el pecho. Su padre, José Montes, había fallecido 16 años atrás, cuando Arturo apenas tenía 54. Había sido un golpe terrible, pero la vida, con su implacable rutina, los había obligado a seguir adelante. Escritura de propiedad rural, leyó Arturo en voz alta, las palabras tropezando por la conmoción. Estado de Jalisco. Municipio de Chapala. Lote número 32, del antiguo Rancho La Esperanza. Los ojos de Elara se abrieron de par en par. ¿Rancho La Esperanza? ¿Tu padre tenía tierras en Jalisco? Arturo, en todos estos años, jamás me mencionaste nada al respecto. Arturo, tan incrédulo como ella, continuó leyendo. Aquí dice, especifica que son 15 hectáreas completas. La fecha es de 1976. Elara tomó con cuidado otro de los documentos del sobre. Mira, aquí hay una carta, dijo. Era una misiva manuscrita, la tinta descolorida pero aún perfectamente legible sobre el papel amarillento y frágil. Arturo reconoció de inmediato la letra de su padre, aquella que había visto en tantas listas de la compra y anotaciones sobre el trabajo del campo. Mi querido hijo Arturo. Comenzó a leer en voz alta, su propia voz quebrándose con la emoción. Si estás leyendo estas líneas, significa que mi tiempo en este mundo ha concluido. Quiero que sepas que siempre procuré darte lo mejor que estuvo a mi alcance, dentro de mis muchas limitaciones. Estas tierras en Jalisco pertenecieron a nuestra familia por generaciones. Pasaron de mi abuelo a mi padre, y de mi padre a mí, siempre con el amor y la esperanza de mantenerlas como nuestro legado. Cuando me casé con tu madre y nos trasladamos a Oaxaca, dejé esas tierras atrás con la firme intención de volver algún día. Soñaba con llevarlos a todos a conocerlas, con trabajarlas juntos, codo con codo. Pero la vida, hijo, tiene su propia corriente, y los años fueron pasando sin que encontrara el momento adecuado. Ahora, son tuyas. Por completo y por derecho. No tengo idea del estado en que se encontrarán después de tantos años de abandono, pero son tu legítima herencia. Cuídalas bien, y que te brinden la prosperidad que a mí, por las vueltas del destino, nunca me trajeron. Con todo mi amor, tu padre, José Montes.
El silencio que siguió a la lectura fue tan profundo que parecía tener peso y textura. El Lara y Arturo se miraron, sus mentes tratando de procesar la magnitud de aquel increíble descubrimiento. Mientras tanto, Perlita volvió a rascar suavemente la maleta, como si reclamara el crédito por haber desvelado el secreto familiar. Arturo, ¿tú sabías algo, cualquier cosa sobre esto?, preguntó el Lara, su voz un hilo tembloroso. Absolutamente nada, respondió él, completamente desconcertado. Mi padre nunca, jamás, hizo mención alguna de tierras en Jalisco. Examinó los documentos una y otra vez, buscando una clave, una pista. Mi padre siempre fue un hombre muy reservado sobre su pasado. Solo contaba que su familia venía de muy lejos y que habían tenido que empezar de cero. Nada más. Pero, ¿por qué ocultarte algo tan crucial? ¿Por qué no te entregó estos papeles en vida, cuando podía haberte explicado toda la historia?, inquirió el Lara, confundida. Arturo negó con la cabeza, perdido en conjeturas. Quizás pensó que no me interesarían unas tierras tan lejanas. O tal vez creía que ya no tenían valor y no quería darme falsas esperanzas con una herencia fantasma. El Lara tomó la escritura con una reverencia casi religiosa. La leyó con atención, notando los sellos oficiales antiguos, los timbres fiscales que parecían auténticos, las firmas con rúbricas elaboradas. Todo tenía un aire de legitimidad innegable. Tenemos que averiguar urgentemente si esto tiene algún valor real, dijo, una chispa de esperanza encendiéndose tímidamente en su pecho. Han pasado 16 años desde que tu padre se fue. Estas tierras podrían haber sido expropiadas, o alguien podría haberse adueñado de ellas. O tal vez siguen siendo nuestras y representan una segunda oportunidad. Arturo sintió un atisbo de algo que no había experimentado en mucho tiempo, la posibilidad de un futuro diferente. Mañana mismo, a primera hora, dijo con una nueva determinación, buscaremos a alguien que entienda de estos asuntos. Un abogado. Uno honesto, si es que tal cosa existe en este mundo. La noche fue una tortura interminable, llena de preguntas que no los dejaban dormir. La mente de Lara daba vueltas sin cesar. ¿Y si las tierras valían una fortuna? ¿Y si podían empezar de nuevo? ¿Y si sus hijos se enteraban? Al día siguiente, tras un desayuno austero en el comedor de la pensión, Arturo le preguntó con discreción a doña Isabel si conocía a algún abogado de confianza. Está el licenciado Morales en la calle principal, pero ese cobra un ojo de la cara, le dijo la mujer. Y luego está el licenciado Torres, cerca de la iglesia del Carmen. Es más económico, y la gente dice que es honrado. Optaron por el licenciado Torres. Su oficina estaba en un edificio antiguo, encima de una farmacia. Subieron una escalera de madera, empinada y angosta, que crujía ominosamente con cada paso. El Lara había dejado a Perlita en la habitación, no sin antes asegurarse de que tuviera agua fresca y un poco de maíz. La puerta de la oficina tenía una placa de bronce opaco que rezaba, licenciado Ramiro Torres, abogado y notario. Arturo tocó, y una voz grave les indicó que entraran. El hombre tras el escritorio era la personificación de la desidia. Corpulento, con un cabello negro y grasiento peinado hacia atrás con una cantidad excesiva de fijador, y embutido en un traje que debió estar de moda 2 décadas atrás y que ahora le quedaba tirante en los hombros y la cintura. Apenas les dedicó una mirada por encima de sus gafas. Díganme rápido qué se les ofrece, dijo, sin dejar de garabatear en un cuaderno. Buenos días, licenciado, comenzó Arturo con respeto, apretando los documentos contra su pecho. Quisiéramos una orientación sobre unas tierras que, al parecer, he heredado. Ramiro Torres alzó por fin la vista, evaluando a la humilde pareja con una mirada calculadora. ¿Disponen de fondos para pagar una consulta profesional?, preguntó sin rodeos. ¿Cuánto sería, señor licenciado?, inquirió el Lara con aprensión. 150 pesos por la consulta inicial, respondió. Si se requiere trabajo de investigación o trámites adicionales, ya discutiremos mis honorarios. Se miraron con angustia. 150 pesos era lo que acababan de pagar por la semana entera en la pensión.
Apenas les quedaba el billete que Felipe les había dado y unos 90 pesos más. Era una fortuna, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Pagamos, dijo Arturo, sacando los billetes arrugados. El abogado tomó el dinero, lo guardó en un cajón sin contarlo ni ofrecer un recibo y extendió la mano con impaciencia. Los documentos. Los revisó con una rapidez superficial, pero el Lara notó un cambio en su mirada, un brillo de interés genuino cuando sus ojos se posaron en la escritura. Déjenme ver esto con más detalle, dijo de pronto, su tono notablemente más interesado. Así que ustedes son los dueños de 15 hectáreas en Jalisco. O eso parece indicar este papel. Eran de mi padre. Dejó estos documentos ocultos y no supimos de su existencia hasta ayer, explicó Arturo. ¿Y qué pretenden hacer? ¿Venderlas?, preguntó el abogado. Primero queremos saber si legalmente siguen siendo nuestras, intervino el Lara. ¿Y si podemos hacer algo con ellas? Ramiro Torres se recostó en su silla, que protestó bajo su peso. Miren, seré franco. Estos papeles son muy antiguos. Verificar su validez, comprobar deudas de impuestos, asegurarse de que nadie las haya reclamado. Es un trabajo largo y costoso. ¿Cuánto costoso?, preguntó Arturo, sintiendo un nudo en el estómago. Unos 4,000 pesos, como mínimo, respondió el abogado, encogiéndose de hombros. Para iniciar las gestiones, viajar a Jalisco, revisar registros. Hizo una pausa, observando sus rostros desencajados. Pero, les ofrezco un trato mejor. Déjenme los documentos. Yo haré toda la investigación por mi cuenta, sin cobrarles un centavo por adelantado. Si resulta que las tierras tienen valor, nos repartimos las ganancias. 50% para ustedes, 50% para mí. ¿Qué me dicen? Una alarma se encendió en el interior de el Lara. Aquello no sonaba justo. 50 y 50, repitió lentamente. Pero las tierras son nuestra herencia legítima. Claro, dijo el abogado con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero sin mi ayuda, esos papeles no valen ni la tinta con la que están escritos. ¿Es mi generosa oferta o nada? Necesitamos pensarlo, dijo Arturo, extendiendo la mano para recuperar sus documentos. Pero la mano del abogado se cerró sobre los documentos con la velocidad de una trampa de acero. Sus dedos gruesos se aferraron al papel con una fuerza posesiva. Ya lo pensaron suficiente, dijo, su tono volviéndose amenazante. O aceptan mi trato ahora, o se largan y se olvidan de que esas tierras existieron. Devuélvanos esos documentos ahora mismo. Exigió el Lara, su voz saliendo con una firmeza que la sorprendió a sí misma. ¿Qué documentos?, preguntó Ramiro con un cinismo absoluto. Ustedes no trajeron nada a mi oficina. No sé de qué me hablan. Una rabia ciega se apoderó de Arturo. Se levantó de golpe, la silla cayendo hacia atrás con estrépito. «Es usted un ladrón descarado», gritó. «Devuélvanos lo que es nuestro. Fuera de mi oficina antes de que llame a la policía». Amenazó el abogado, levantándose también y llevando la mano al teléfono. En ese preciso instante, como una respuesta a una plegaria no pronunciada, la puerta de la oficina se abrió de una patada con una violencia atronadora. Perlita irrumpió en la habitación no como un animal doméstico, sino como un proyectil de furia blanca. Sus balidos no eran de miedo, sino de guerra. Se lanzó directamente contra el abogado, un ariete en miniatura, y embistió sus manos con la fuerza de sus pequeños pero afilados cuernos. «¿Pero qué demonios es esto?», aulló Ramiro Torres, soltando instintivamente los documentos para protegerse del ataque de la cabra enloquecida. El Lara no desperdició ni una fracción de segundo. Se abalanzó y arrebató los papeles de la mesa mientras Arturo sujetaba a Perlita, que seguía lanzando cornadas al aire. Corrieron hacia la puerta y bajaron las escaleras a una velocidad que sus cuerpos no habían conocido en años, con los corazones latiendo desbocados en sus pechos. «Vuelvan aquí, viejos ladrones», gritaba el abogado desde la ventana de su oficina, su voz perdiéndose mientras ellos se perdían en el bullicio de la calle. El licenciado Ramiro Torres golpeó el escritorio con el puño cerrado, un sonido sordo y furioso que se perdió en el bullicio de la calle.
Abajo, el Lara y Arturo ya se habían sumergido en el torrente humano del mercado, un laberinto de puestos, olores y voces que los engulló y protegió. Se abrieron paso a empujones, sin mirar atrás, el corazón martilleándoles en las sienes, el aire quemándoles los pulmones. No se detuvieron hasta que, jadeantes y con las piernas temblorosas, encontraron refugio en una pequeña y tranquila plaza alejada del caos, donde el único sonido era el murmullo del agua en una fuente de cantera. «¿Pero cómo demonios lograste salir de la habitación, criatura del cielo?», preguntó el Lara, arrodillándose para abrazar a Perlita. La cabrita, que momentos antes había sido un torbellino de furia justiciera, ahora estaba perfectamente serena, lamiendo su mano como si nada extraordinario hubiera sucedido. «No tengo la más remota idea», respondió Arturo, mientras revisaba con manos febriles que todos los documentos estuvieran allí, que no se hubiera perdido ni una sola hoja en la precipitada huida. Pero de lo que no hay duda es que esta pequeña nos ha salvado de perderlo todo. Absolutamente todo. El Lara estrechó a Perlita con una fuerza que mezclaba alivio y gratitud, besando su cabeza peluda una y otra vez. «Eres la niña más lista de este mundo», le susurró al oído, las lágrimas ahora fluyendo no por tristeza, sino por un alivio abrumador. «¿Cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que ese hombre era un lobo con piel de oveja?». Se dejaron caer, completamente exhaustos, en una banca de hierro forjado cuya pintura verde se descascaraba por el sol y el tiempo. Luchaban por recuperar el aliento, por calmar el galope desbocado de sus corazones. Era media mañana y el sol, por fin, había ganado la batalla a las nubes, derramando una luz cálida y brillante que secaba los últimos vestigios de la lluvia del día anterior. «¿Y ahora, qué hacemos, Arturo?», preguntó el Lara, la desesperación volviendo a asomar como una sombra. «Después de esto, es imposible confiar en ningún abogado. Tiene que haber alguien. En una ciudad tan grande, tiene que haber al menos una persona honesta», replicó Arturo, aunque su voz carecía de convicción. Su mirada recorrió la plaza, un oasis de paz. Las bancas estaban dispuestas bajo la sombra de frondosos árboles, una fuente de estilo colonial canturreaba en el centro y, dominando todo el costado oriental, se erguía la imponente fachada barroca de una iglesia antigua. Fue entonces cuando un hombre se les acercó. Era un señor de unos 75 años, de porte elegante y distinguido. Vestía impecablemente con un pantalón de vestir, una camisa blanca y un saco ligero de lino. Caminaba con un paso firme y seguro. Llevaba unas gafas de armazón dorado y su cabello, completamente blanco, estaba peinado hacia atrás con esmero. Su presencia irradiaba una serenidad que contrastaba violentamente con el tumulto que ellos sentían por dentro. «Disculpen que los importune», dijo, su voz educada y con un timbre amable que inspiraba confianza. «Pero no pude evitar notar la carrera desesperada que emprendieron hace un momento. Los vi salir de aquel edificio. ¿Se encuentran bien?». El Lara y Arturo intercambiaron una mirada cargada de la desconfianza que su reciente y traumática experiencia les había inculcado. Sin embargo, había algo en la mirada clara y directa de aquel hombre, en la genuina preocupación que teñía su voz, que les hizo bajar la guardia. «Tuvimos un encuentro muy desagradable con un abogado sin escrúpulos», admitió Arturo, decidiendo arriesgarse a confiar una vez más en la naturaleza humana. El caballero mayor suspiró, un sonido que denotaba una triste familiaridad con el tema. «Déjeme adivinar. El licenciado Ramiro Torres», afirmó, más que preguntar. «Por desgracia, he escuchado demasiadas historias funestas sobre ese individuo». Extendió una mano de piel fina y cuidada. «Mi nombre es Alfredo Valdivia. Para servirles. Yo también soy abogado». «Valdivia», repitió el Lara, un eco de memoria resonando en su mente. «El nombre que doña Isabel nos mencionó esta mañana». «Espero sinceramente que lo que haya dicho de mí sea positivo», sonrió el hombre, y fue una sonrisa cálida, sin dobleces. «¿Me permitirían sentarme con ustedes un instante?». Le hicieron un hueco en la banca y don Alfredo se sentó con un movimiento pausado, acomodándose el saco. «Entonces, me imagino que el señor Torres intentó despojarlos de algo», dijo, yendo directamente al grano, sin los rodeos innecesarios que tanto detestaba.
Con una necesidad imperiosa de desahogarse, Arturo le relató toda la historia, un resumen apresurado pero cargado de emoción. Desde el cruel abandono en la carretera, pasando por el milagroso hallazgo de los documentos, hasta el intento de robo que acababan de sufrir. Don Alfredo escuchó con una atención inquebrantable, asintiendo de vez en cuando, su rostro reflejando una profunda empatía. Cuando Arturo terminó, el abogado preguntó con un respeto exquisito, ¿me permitirían examinar esos documentos? El Lara buscó la aprobación en los ojos de Arturo. Él, tras un instante de vacilación, asintió lentamente. Con manos aún temblorosas, le entregaron los papeles amarillentos. Don Alfredo se acomodó las gafas sobre el puente de la nariz y comenzó a leer con una calma profesional, tomándose su tiempo, analizando cada sello, cada firma, cada cláusula. Cuando terminó, dejó escapar un silbido bajo, una mezcla de sorpresa y admiración. Esto que tienen aquí, dijo, devolviéndoles los papeles con sumo cuidado, parece no solo completamente legítimo, sino potencialmente muy valioso. Su dedo índice recorrió una de las hojas. Una escritura de 1976. Sellos oficiales auténticos de la época, firmas registradas ante notario, todo parece estar en perfecto orden legal. Y me dicen que pertenecían a su difunto padre. Así es, respondió Arturo. Falleció hace 16 años, y jamás en vida nos dijo una sola palabra sobre estas tierras. Las encontramos por pura casualidad, ocultas en el doble fondo de una maleta. Comprendo. ¿Y qué es, exactamente, lo que desean hacer con esta propiedad?, inquirió don Alfredo. Primero, necesitamos saber si de verdad tienen algún valor, dijo el Lara. Saber con certeza si, después de tanto tiempo, estas tierras siguen siendo legalmente nuestras y qué podríamos hacer con ellas. Don Alfredo les devolvió los documentos. Miren, seré completamente transparente con ustedes desde el principio, dijo con una seriedad que no admitía dudas. Efectivamente, verificar todo esto va a requerir una inversión. Hay que acudir a los registros públicos en Jalisco, al catastro municipal, comprobar que no existan deudas fiscales acumuladas, investigar si nadie ha tomado posesión de la tierra por usucapión, es decir, por haberla ocupado durante mucho tiempo. Es un trabajo complejo que requiere tiempo y recursos. ¿Y cuánto costaría todo eso?, preguntó Arturo, temiendo la respuesta que podría destruir su recién nacida esperanza. Normalmente, por un caso de esta complejidad, mis honorarios profesionales rondarían entre los 4,000 y 5,000 pesos, respondió don Alfredo. Hizo una pausa significativa, observando sus rostros caer. Sin embargo, continuó, su mirada suavizándose con compasión, yo también dedico una parte de mi práctica a tomar casos pro bono. Pro bono, repitió el Lara, desconocedora del término. Significa que realizo el trabajo de forma gratuita, sin cobrar mis honorarios, le explicó pacientemente. O, para ser más preciso, solo les pediría que cubrieran los costos directos, lo que cobran las oficinas de gobierno por las gestiones y los documentos oficiales. Calculo que todo eso sumaría alrededor de 700 pesos. Mi tiempo y mi trabajo, en este caso, correrían por mi cuenta. Era una oferta tan generosa que resultaba casi increíble. Después de la traición de sus hijos y la rapacidad del otro abogado, la desconfianza de Lara era una barrera casi insalvable. ¿Y por qué haría usted algo así por nosotros? Somos unos completos desconocidos, preguntó sin rodeos. Don Alfredo no se ofendió. Su mirada se perdió por un momento en la fachada de la iglesia. Mi padre, comenzó con voz suave, fue campesino toda su vida. Trabajó la tierra desde que era un niño hasta que el cuerpo ya no le respondió. Se partió la espalda bajo el sol y la lluvia. Nunca tuvo mucho, ni dinero ni posesiones materiales, pero fue el hombre más honesto y trabajador que he conocido. Cuando envejeció y la enfermedad lo postró, mis hermanos y yo lo cuidamos con todo el amor y la dedicación que se había ganado, hasta su último aliento. Volvió a mirarlos directamente a los ojos. Pero sé muy bien que no todas las familias son así. En mi profesión, veo con demasiada frecuencia a personas mayores siendo cruelmente engañadas, abandonadas a su suerte, despojadas de lo poco que tienen por sus propios hijos.
Cuando está en mi mano hacer algo para equilibrar un poco esa balanza, lo hago sin dudar. Había una sinceridad tan palpable en sus palabras, una convicción tan profunda, que era imposible dudar de él. Elara sintió, de forma instintiva, que por fin habían encontrado a alguien en quien podían confiar. Pero 700 pesos, admitió Arturo con una punzada de vergüenza. En este preciso momento, no disponemos de esa cantidad. No hay ninguna prisa, dijo don Alfredo, sacando una elegante tarjeta de su billetera. Tómense el tiempo que necesiten. Cuando reúnan el dinero, simplemente búsquenme. Mi oficina está en la calle principal, número 234, segundo piso. Se levantó con la misma elegancia con la que había llegado, se alisó el saco y se despidió con un gesto amable antes de alejarse con su paso tranquilo. Se quedaron solos, mirando la tarjeta de presentación en la mano de Arturo. ¿Crees que de verdad podemos confiar en él?, preguntó Elara, un torbellino de esperanza y miedo luchando en su interior. No lo sé a ciencia cierta, mi amor, respondió Arturo. Pero sinceramente, creo que es la única opción que tenemos. Regresaron a la pensión con la mente hecha un ovillo de dudas y planes incipientes. 700 pesos. La cifra se sentía tan inalcanzable como la cima de una montaña. Apenas les quedaban 40 pesos del dinero que Felipe les había dado. Los 900 pesos prometidos por sus hijos no llegarían hasta dentro de casi 3 semanas. Aquella noche, en la cama estrecha, con Perlita durmiendo a sus pies, Elara rompió el silencio. Podríamos hacer algo para ganar dinero, dijo en la oscuridad. Yo sé hacer pan dulce, cocadas, buñuelos, podría intentar venderlos. Y yo puedo buscar algún trabajo, añadió Arturo de inmediato. Aún tengo fuerza en estos brazos. Pero tu espalda, Arturo, le recordó Elara, preocupada. El médico te dijo claramente que evitaras los esfuerzos pesados. Necesito hacer algo, Elara. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú trabajas sola, insistió él con una terquedad inamovible. Al día siguiente, mucho antes de que el sol asomara por el horizonte, Elara ya estaba de pie. Bajó de puntillas a la cocina de la pensión y le pidió permiso a doña Isabel para usar su horno. ¿Y qué vas a preparar tan temprano?, preguntó la dueña, intrigada. Pan casero. Para vender, explicó Elara. El mercado grande solo se pone los sábados, faltan 4 días, le informó doña Isabel. Pero no te preocupes. Por esta misma calle pasa mucha gente por la mañana. Siempre buscan algo bueno para el desayuno. Elara se puso a trabajar con la destreza que solo dan décadas de práctica. Amasó la masa con la fuerza rítmica de un ritual antiguo, la dejó levar hasta que duplicó su tamaño, formó los panés con manos expertas. Pronto, un aroma delicioso y reconfortante comenzó a serpentear por toda la pensión, un perfume a hogar y a levadura que despertó a más de uno. La propia doña Isabel bajó, atraída por el olor. ¡Ay, mujer, pero qué maravilla!, exclamó. Hacía años que en esta casa no olía a pan de verdad. Mi madre me enseñó el oficio de niña, dijo Elara con nostalgia. Y yo, con toda la paciencia del mundo, se lo enseñé a mis 3 hijos. Su voz se quebró. Pero a ninguno le interesó continuar con estas tradiciones. Doña Isabel le puso una mano en el hombro. Los hijos de ahora son diferentes, dijo con un suspiro. Lo quieren todo rápido y fácil. No valoran el sudor de sus padres. Los panés salieron del horno perfectos, dorados, con una corteza crujiente y un interior esponjoso. Elara había preparado 20 piezas. Doña Isabel fue su primera clienta, comprando 4 en el acto y pagando generosamente por ellos. Los estás dando muy baratos, Elara, le advirtió. Un pan de esta calidad, en el centro, no baja de 8 o 9 pesos. Necesito vender rápido. Y primero tengo que ganarme a la gente, respondió Elara. Con los panés cuidadosamente dispuestos en una canasta que le prestó doña Isabel, Elara salió a la calle. Se posicionó en una esquina transitada y, con voz clara, comenzó a ofrecer su producto, pan casero, recién horneado, calientito.
Al principio, la gente pasaba de largo, pero el aroma era su mejor pregonero, una invitación irresistible. Una señora bien vestida fue la primera en detenerse, escéptica. ¿De qué está hecho? Harina de trigo, levadura fresca, un poco de azúcar y mantequilla, y una buena dosis de cariño, respondió Elara con una sonrisa que desarmó a la mujer. Compró uno, lo probó allí mismo y sus ojos se abrieron de par en par. «Está delicioso», exclamó, y de inmediato compró 3 más. En menos de hora y media, Elara había vendido hasta la última miga. 120 pesos. Regresó a la pensión con una sonrisa que no había lucido en días. Arturo volvió al mediodía, cansado pero con buenas noticias. Conseguí trabajo en una tienda de abarrotes. Ayudaré a descargar mercancía. 60 pesos al día. Tu espalda, insistió Elara. Tendré cuidado, te lo prometo. Solo será por unos días, hasta que reunamos el dinero, la tranquilizó él. Los días siguientes se instalaron en una rutina agotadora pero gratificante. Elara se levantaba de madrugada para hornear, y sus panes se volvieron famosos en el barrio. Perlita a menudo la acompañaba, convirtiéndose en una mascota querida por todos. Arturo trabajaba por las tardes, soportando el dolor de espalda con estoicismo. Una semana después, contaron el dinero. Tenían 540 pesos de su trabajo y 300 de la primera y fría transferencia que sus hijos finalmente habían depositado. No solo tenían los 700 que necesitaban, sino un poco más. Pero una duda persistente atormentaba a Elara. Arturo, dijo esa noche, ¿y si al final las tierras no valen nada? ¿Y si gastamos todo este dinero, qué tanto sudor nos ha costado, para nada? ¿Y si sí valen algo, Elara?, respondió Arturo, tomando sus manos. ¿Y si esta es, de verdad, nuestra última oportunidad para empezar de nuevo? Para tener algo nuestro otra vez. Al día siguiente, acudieron a la oficina del licenciado Valdivia. Era el opuesto exacto del despacho de Ramiro Torres. Un espacio limpio, ordenado, con paredes cubiertas de estanterías repletas de gruesos libros de leyes y diplomas enmarcados. Don Alfredo los recibió con la misma sonrisa cálida. Veo que han decidido confiar en mí, dijo con satisfacción. Así es, respondió Arturo, depositando los 700 pesos sobre el escritorio de caoba. Don Alfredo contó el dinero meticulosamente y les extendió un recibo oficial. Esto cubrirá las tarifas del registro, los viáticos para el viaje a Jalisco, los certificados del catastro, explicó. Comenzaré las gestiones esta misma tarde. Tomó los documentos antiguos. Haré copias certificadas de todo y les devolveré los originales mañana. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se desprendan de los originales. Firmaron los poderes necesarios, y el abogado les explicó cada párrafo con una paciencia infinita, sin usar jerga legal que no pudieran entender. ¿Cuánto tiempo cree que tomará todo el proceso?, preguntó Elara, la ansiedad anidando en su pecho. Calculo que entre 3 y 4 semanas, respondió don Alfredo. Depende mucho de la burocracia y del estado en que se encuentren los archivos antiguos. Las semanas que siguieron se arrastraron con una lentitud exasperante. Continuaron con su rutina, el trabajo era el único antídoto contra la incertidumbre. Elara siguió vendiendo sus panés, que ya tenían una clientela fija y leal. Arturo siguió trabajando en la tienda, a pesar de que la espalda le dolía cada día un poco más. Su espalda era un mapa de dolor que se redibujaba con cada caja que levantaba. A pesar de todo, seguían adelante, ahorrando cada peso, soñando con la modesta independencia de alquilar una pequeña casita para no ser una carga indefinida en la pensión. Fue una tarde de jueves, con el cielo descolgado en un aguacero persistente, cuando don Alfredo Valdivia apareció en persona. Doña Isabel subió las escaleras con una urgencia inusual y llamó a su puerta. El licenciado Valdivia está abajo. Dice que necesita hablar con ustedes con urgencia. Bajaron los escalones con el corazón en un puño y las palmas de las manos húmedas de un sudor frío. Don Alfredo los esperaba en la pequeña sala de estar de la pensión, sosteniendo una abultada carpeta bajo el brazo.
Su expresión era indescifrable, una máscara de seriedad profesional que no dejaba traslucir ni una sola emoción. Por favor, sentémonos con calma, dijo, su tono grave solo sirviendo para amplificar su nerviosismo. El corazón de Elara comenzó a latir con una fuerza peligrosa, un tambor desbocado contra sus costillas. Son malas noticias, ¿verdad?, susurró, su voz apenas un hilo de aire. Las tierras, comenzó don Alfredo, abriendo la carpeta con una lentitud exasperante. Existen. De eso no hay duda. Están debidamente registradas a nombre de José Montes, su padre, y por lo tanto, ahora son legalmente suyas. Lo he confirmado personalmente en el registro público de la propiedad. Arturo, sin embargo, intuyó de inmediato que faltaba la otra cara de la moneda. Había un pero flotando en el aire. Pero, están ocupadas, continuó don Alfredo, confirmando su temor. Hay una familia viviendo allí. Llevan instalados aproximadamente 9 años. Cultivan la tierra, han construido una casa, crían animales. Entonces, ¿hemos perdido todo derecho sobre ellas?, preguntó Elara, sintiendo las lágrimas de frustración quemándole los ojos antes incluso de que empezaran a caer. No necesariamente, la tranquilizó el abogado. El tiempo legal que se requiere para adquirir una propiedad por usucapión, es decir, por ocupación continuada, es de 10 años completos en el caso de terrenos rurales. Esta familia lleva 9. Ustedes siguen siendo, ante la ley, los dueños legítimos e indiscutibles. Abrió la carpeta por completo. Pero hay algo más, algo mucho más importante que deben saber, continuó, su voz adquiriendo un nuevo matiz. Esas tierras han multiplicado su valor de una forma exponencial en los últimos años. Toda la región del lago de Chapala está experimentando un auge turístico sin precedentes. Inversionistas de la Ciudad de México y de Guadalajara están comprando terrenos de forma agresiva por toda la zona. Sus 15 hectáreas, con acceso a un camino y cercanía al lago, tienen un valor de mercado, siendo conservador, de al menos 350,000 pesos. Un silencio absoluto y denso llenó la pequeña sala. 350,000 pesos. Elara y Arturo se miraron, sus cerebros luchando por procesar una cifra que se escapaba a su comprensión, una cantidad de dinero que jamás habían osado imaginar ni en sus sueños más desbocados. 350,000 pesos, balbuceó Arturo, las palabras tropezando en su boca. Como mínimo, confirmó don Alfredo. Dependiendo de la ubicación exacta y de si tiene vista directa al lago, podría valer incluso $500,000. O más. Elara rompió a llorar, un torrente incontrolable que era una mezcla abrumadora de felicidad, alivio y un shock emocional tan profundo que la dejó sin aliento. Sin embargo, retomó don Alfredo con delicadeza, tenemos el asunto crucial de la familia que vive allí. Legalmente, tienen 2 opciones. Pueden iniciar una acción judicial para reclamar la posesión, lo que implicaría desalojarlos y tomar control físico del terreno. O bien, pueden intentar negociar algún tipo de acuerdo que beneficie a ambas partes. ¿Qué clase de acuerdo?, preguntó Arturo. Depende. Podrían ofrecerles venderles la tierra a ellos, si es que tienen los medios. O proponer una sociedad, compartiendo las ganancias de la producción. O incluso arrendársela formalmente. Cualquier arreglo que consideren justo. Necesitamos ver esas tierras con nuestros propios ojos, dijo Elara con una nueva determinación en la voz. Y necesitamos conocer a esa familia antes de tomar ninguna decisión. Puedo llevarlos mañana mismo, ofreció don Alfredo. Chapala está a unas 5 horas de aquí en coche. Aceptaron sin dudarlo. A la mañana siguiente, don Alfredo pasó a recogerlos puntualmente. Elara insistió en llevar a Perlita. Ella es nuestro amuleto de la suerte, explicó, acomodando a la cabrita en una gran caja de cartón con agujeros para que respirara. El viaje fue largo, pero el paisaje desplegaba una belleza serena que calmaba sus nervios. Campos de un verde intenso se extendían hasta encontrarse con montañas azuladas en el horizonte. La vida, pensó Elara mientras miraba por la ventanilla, era un río impredecible capaz de cambiar su curso de la noche a la mañana.
Llegaron a las afueras de Chapala a media tarde. Siguiendo las coordenadas del GPS por caminos de tierra cada vez más estrechos, finalmente llegaron al lote 32 del antiguo rancho La Esperanza. El lugar era aún más hermoso de lo que habían imaginado. Una casa sencilla de madera, con techo de lámina pero bien construida, se alzaba en medio de la propiedad. Un amplio patio albergaba una huerta rebosante de vida, docenas de gallinas picoteaban en libertad, varios cerdos dormitaban en un corral y un burro descansaba atado a un árbol. Más allá, se extendían hectáreas de tierra fértil sembrada de maíz, frijol y calabaza. Una mujer delgada, de unos 45 años, salió de la casa secándose las manos en un delantal gastado. Su rostro, marcado por el sol y las preocupaciones, los observó con recelo. Detrás de ella, 3 niños de distintas edades se asomaron con una mezcla de curiosidad y temor. ¿En qué puedo servirles?, preguntó, su voz teñida de desconfianza. Don Alfredo bajó primero y se presentó formalmente. Al oír la palabra abogado, la mujer palideció. Vienen a echarnos, ¿verdad?, dijo, la voz quebrándosele. Por favor, se lo suplico, no tenemos a dónde ir. Mi esposo está muy enfermo. Tranquila, señora, por favor, dijo don Alfredo, alzando las manos en un gesto de paz. Ellos son el señor Arturo y la señora Elara, los legítimos dueños de estas tierras. Pero no hemos venido a desalojar a nadie. La mujer se apoyó en el marco de la puerta, las piernas flaqueándole. Por el amor de Dios. Nosotros no sabíamos. Creíamos que eran tierras abandonadas del gobierno. Mi esposo no puede trabajar, hemos cuidado esta tierra con el sudor de nuestra frente durante 9 años. Es todo lo que tenemos. Elara bajó del coche, acunando a Perlita en sus brazos, y se acercó lentamente a la mujer. ¿Cómo te llamas, hija?, le preguntó con una voz suave que buscaba calmar su angustia. Leticia. Leticia Mendoza. Leticia, nosotros no hemos venido a quitarle su hogar a nadie, le aseguró Elara con genuina gentileza. Solo queríamos conocer el lugar y entender la situación. Leticia se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Mi esposo, Marcos, encontró estas tierras hace 9 años. Estaban abandonadas, la cerca caída. No teníamos nada, vivíamos debajo de un puente en Guadalajara con los niños. Pensamos que no tenían dueño. Empezamos a sembrar, a levantar esta casita tabla por tabla. ¿Cuánto tiempo llevan aquí exactamente?, preguntó Arturo. 9 años de trabajo sin descanso, respondió ella. 9 años de levantarnos con el sol, de sudar, de sufrir, pero también de soñar. ¿Podemos pasar?, pidió Elara. Nos gustaría conversar con calma. Leticia dudó, pero finalmente asintió. El interior de la casa era humilde hasta el extremo, pero estaba impecablemente limpio. Muebles viejos rescatados de la basura, cortinas hechas a mano, un suelo de tierra apisonada pero perfectamente barrido. En un sofá remendado yacía un hombre esquelético, su rostro pálido como la cera, su respiración agitada y dificultosa. Marcos, tenemos visita, dijo Leticia en un susurro. El hombre intentó incorporarse, pero un ataque de tos se lo impidió. Quédese acostado, por favor, dijo Elara, acercándose. Soy Elara, y este es mi esposo, Arturo. Y esta pequeña es Perlita. Los 3 niños se acercaron, sus ojos fijos en la cabrita blanca. Perlita, mansa y cariñosa, se dejó acariciar. Qué bonita es, dijo la más pequeña, una niña de unos 7 años con trenzas despeinadas. Muchas gracias, cariño. ¿Y tú cómo te llamas?, preguntó Elara, conmovida. Me llamo Sofía. Y ellos son mis hermanos, Pablo y Julián. Elara le sonrió, sintiendo una punzada de dolor en el pecho. Eran tan pequeños, tan inocentes. Don Alfredo les explicó con cuidado la situación legal. Las tierras pertenecían a Arturo, pero ellos llevaban 9 años trabajándolas. Se lo juro, por la vida de mis hijos, que no lo sabíamos, repetía Leticia entre lágrimas. Marcos comenzó a toser de nuevo, un sonido ronco y profundo que parecía desgarrarle los pulmones.
Tiene algo malo en los pulmones, explicó Leticia con la voz ahogada. Empezó hace meses. En el centro de salud nos dijeron que necesita estudios caros, radiografías, una tomografía, y no tenemos ni un centavo. La mirada de Elara recorrió la humilde estancia, a la familia honesta y trabajadora golpeada por la desgracia. Pensó en sus propios hijos, en la frialdad con la que los habían desechado. Y vio en aquella familia todo lo contrario, lucha, dignidad, amor. ¿Qué siembran ustedes?, preguntó Arturo. Maíz, frijol, calabaza, respondió Leticia. Lo vendemos en el mercado de Chapala. No da para mucho, pero sobrevivimos. ¿Y la cosecha de este año alcanzaría para el tratamiento de Marcos?, preguntó Elara directamente. Leticia bajó la cabeza. Si la cosecha es buena, tal vez alcance para los primeros estudios. Nada más. Elara y Arturo cruzaron una mirada. Una comunicación silenciosa forjada en 50 años de vida en común. Reconocieron en aquella familia su propio esfuerzo, su propio amor inquebrantable, todo aquello que sus hijos habían despreciado. Necesitamos hablar un momento en privado, le dijo Elara a don Alfredo. Salieron al patio. Licenciado, comenzó Elara con voz firme, nosotros no vamos a desalojar a esta familia. Pero, doña Elara, intervino el abogado, preocupado, estas tierras valen una fortuna. Ustedes necesitan ese dinero. Lo sabemos, admitió ella, mirando a Arturo, que asintió en completo acuerdo. Pero no así. No a costa de dejar en la calle a una familia con niños y un padre enfermo. Eso nos convertiría en lo mismo que nuestros hijos. Entonces, ¿qué proponen?, preguntó don Alfredo. Fue Arturo quien explicó la idea que habían tejido con sus miradas. Proponemos una sociedad. Ellos siguen viviendo aquí, trabajando la tierra. Nosotros entramos como propietarios legales. Dividimos las ganancias a la mitad. Y nosotros nos hacemos cargo del tratamiento médico de Marcos. Eso es, extraordinariamente generoso, dijo el abogado, genuinamente impresionado. No es generosidad, licenciado, corrigió Elara. Es hacer lo correcto. Es tratar a los demás como nos hubiera gustado que nos trataran a nosotros. Regresaron a la casa y les expusieron su propuesta. Leticia rompió a llorar, esta vez de gratitud y alivio. ¿De verdad harían eso por nosotros? Somos unos extraños. Hoy son extraños, dijo Elara con sabiduría. Mañana serán nuestros socios. Y con el tiempo, quizás, nuestros amigos. Marcos, con un esfuerzo sobrehumano, extendió una mano temblorosa hacia Arturo. Aceptamos. Y le juro por mis hijos que trabajaremos más duro que nunca. Don Alfredo redactó allí mismo un contrato de sociedad, estableciendo el derecho vitalicio de la familia a vivir y trabajar la tierra, la división de ganancias al 50% y el compromiso de Elara y Arturo de cubrir los gastos médicos de Marcos. Todos firmaron. Regresaron a San Cristóbal con una esperanza renovada. No serían ricos, pero tendrían un ingreso modesto y constante, suficiente para vivir con dignidad. Sin embargo, el destino aún les reservaba una última prueba. 2 semanas después, el teléfono de Arturo sonó. Era Ricardo, su hijo mayor. Papá, me enteré de que encontraron unas tierras en Jalisco, dijo con un tono casual que le revolvió las entrañas a Arturo. ¿Cómo te enteraste?, preguntó, su voz helada. El primo Eduardo. Vive en Guadalajara y los vio por casualidad en Chapala. Dice que todo el pueblo habla de las valiosas tierras de los montes. Arturo cerró los ojos. Eduardo era un primo lejano con el que no tenían contacto desde hacía años. ¿Qué quieres, Ricardo? Papá, seamos realistas, dijo su hijo con ese tono condescendiente que tanto detestaba. Nosotros somos tus hijos. Tenemos derecho a una parte de esa herencia. ¿Herencia?, estalló Arturo. Ustedes, que vendieron nuestra casa, que nos abandonaron en la carretera como si fuéramos basura, ahora se atreven a hablar de derechos. No fue así, papá. Hicimos lo que creímos mejor para ustedes. ¿Querrás decir para ustedes?
Lo corrigió Arturo con toda la amargura de su alma, y le colgó el teléfono. El Ara, que lo había escuchado todo, palideció. Van a venir, susurró. Van a venir a quitárnoslo todo otra vez. Van a venir por nosotros, el Ara, dijo Arturo, su voz un murmullo tembloroso en la penumbra del cuarto. Lo siento en lo más profundo de mi ser. Intentarán arrebatarnos esto también. Y tal como su corazón le había advertido, la amenaza no tardó en materializarse. 3 días más tarde, irrumpieron en la pensión sin la más mínima deferencia. Ricardo, Diego y Sandra aparecieron sin anunciarse, subiendo directamente la escalera como si la humilde habitación de sus padres fuera una extensión de su propiedad, un territorio sobre el que aún creían tener dominio. Mamá, papá, necesitamos discutir urgentemente un asunto legal de suma importancia, declaró Ricardo al entrar, con el tono distante y corporativo de quien preside una junta de negocios, no de un hijo que se dirige a sus padres. Arturo permaneció sentado en la cama, con el Ara a su lado. Su brazo rodeaba a su esposa en un gesto protector, mientras ella aferraba a Perlita contra su pecho, un pequeño y cálido baluarte de inocencia en medio de la tensión. ¿Sobre qué asunto, exactamente? Preguntó Arturo, su voz era una superficie de calma que ocultaba un mar de indignación hirviente. Sobre esas tierras en Jalisco, intervino Diego, el hijo mediano, yendo directo al grano. Según el Código Civil, tenemos derechos legales sobre una parte proporcional de ellas. Ustedes no tienen derecho absolutamente a nada, replicó el Ara, poniéndose de pie con una firmeza que pareció sorprenderlos. Su voz, usualmente suave, ahora tenía el filo del acero. Esas tierras eran de su abuelo, quien se las legó única y exclusivamente a su padre. No hay nada que les corresponda en ese testamento. La ley mexicana establece otra cosa, mamá, intervino Sandra, la menor, sacando de su bolso unos papeles impresos con un aire de suficiencia. Consultamos con un abogado especialista. Como descendientes directos, tenemos derecho a una parte de la herencia de los bienes de papá cuando él ya no esté. Pero todavía estoy vivo. Rugió Arturo, la indignación finalmente rompiendo todas las compuertas. ¿O es que acaso ya me han enterrado y se les olvidó invitarme al funeral? Papá, por favor, no seas tan dramático, dijo Ricardo con una frialdad que helaba la sangre. Simplemente queremos establecer lo que nos corresponde por ley. 1/3 para cada uno. Es lo justo y razonable. ¿Y nosotros? ¿Con qué nos quedamos nosotros? Preguntó el Ara, sintiendo que las lágrimas de pura impotencia y coraje le quemaban la garganta. Ya nos lo han quitado todo. Nuestra casa, nuestra vida, nuestra dignidad. Y todavía tienen el descaro de venir a exigir más. Mira, seamos generosos, dijo Diego, abriendo una carpeta con un gesto magnánimo. Estamos dispuestos a conformarnos con la mitad del valor total. Ustedes se quedan con la otra mitad. Nos parece un trato más que justo. La mitad de algo que es enteramente nuestro, se rió Arturo, una risa amarga y desprovista de humor. ¡Qué inmensa generosidad la suya! La discusión escaló rápidamente, convirtiendo la pequeña habitación en una olla a presión de recriminaciones. Los hijos blandían argumentos legales, citaban artículos y hablaban de derechos adquiridos, mientras que el Ara y Arturo se defendían con la única arma que les quedaba, la verdad de su dolor y su abandono. Fue en el punto más álgido de la confrontación cuando Perlita, que hasta ese momento había permanecido quieta en el regazo de el Ara, se debatió con una violencia repentina y saltó de sus brazos. Perlita, gritó el Ara, desesperada, viendo cómo la cabrita salía disparada como una flecha blanca por la ventana abierta que daba al patio trasero. Mi niña, no te pierdas. Corrió hacia la ventana, el corazón en un puño, y la vio abajo, en el patio. Olvídate de esa estúpida cabra, mamá. Espetó Ricardo con desprecio. Estamos hablando de dinero de verdad. De cientos de miles de pesos. Pero el Ara ya no lo escuchaba. El miedo por su pequeña compañera había eclipsado todo lo demás. Bajó las escaleras a trompicones, tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Arturo la siguió de inmediato.
Los tres hijos se miraron con una exasperación compartida y lo siguieron sin ninguna prisa. En el patio, la escena era caótica. Elara intentaba alcanzar a Perlita, pero la cabra, asustada, corría hacia la parte más alejada, un área descuidada y cubierta de maleza alta. «Ven aquí, mi niña, por favor, ven», suplicaba Elara, avanzando torpemente entre la hierba crecida que se enredaba en sus pies. Y entonces, la tragedia. Su pie tropezó con una raíz gruesa y oculta, y cayó con todo su peso, un golpe seco y terrible contra la tierra húmeda. El grito que escapó de sus labios fue un alarido desgarrador de puro dolor que silenció hasta el canto de los pájaros. «Elara», gritó Arturo, corriendo hacia ella, el terror apoderándose de su rostro. «Mi amor, ¿estás bien?» «Mi tobillo», gimió ella, retorciéndose en el suelo, el rostro contraído en una máscara de agonía. Creo que me lo he roto». Instintivamente, Arturo giró la cabeza, esperando ver a sus hijos correr para ayudar a su madre. Pero la imagen que encontró le congeló la sangre en las venas y la reemplazó por una furia incandescente. Ricardo, Diego y Sandra estaban de pie junto a la puerta del patio, completamente ajenos al sufrimiento de su madre, enfrascados en una acalorada discusión. «Quizás deberíamos ayudarla», decía Sandra, con un atisbo de duda en la voz. «Deja que papá se encargue», respondía Ricardo con una frialdad glacial. «Tenemos que mantenernos centrados en el tema de las tierras. Es lo importante». «Pero parece que de verdad se ha hecho daño», insistía Diego, vacilante. «¿Y eso qué más da?», contraatacó Ricardo. «Un tobillo roto no cambia en nada nuestros derechos legítimos sobre la herencia». Arturo no podía dar crédito a lo que oía. Sus propios hijos, discutiendo sobre dinero mientras su madre yacía en el suelo, rota de dolor. «Monstruos», les gritó con toda la fuerza de sus pulmones, una palabra cargada de 50 años de amor y una vida de decepción. «Lárguense de aquí. Salgan de mi vista y no vuelvan a aparecer por aquí jamás». Fue doña Isabel quien acudió corriendo al escuchar los gritos. Entre ella y Arturo, con una dificultad inmensa, lograron poner a Elara en pie y ayudarla a entrar. El tobillo ya estaba horriblemente hinchado y adquiría un tono morado oscuro. «Necesita ir al hospital, y rápido», dijo la mujer. «Yo la llevo», terció una voz familiar. Era Felipe, el camionero, que justo llegaba a la pensión. Llevaron a Elara a urgencias. Sus hijos ya se habían ido, no sin antes dejarle una amenaza a doña Isabel: «Volveremos con nuestro abogado. Esto no se va a quedar así». En el hospital, las radiografías confirmaron la fractura. Tendría que llevar un yeso durante al menos 8 semanas. «No llores, mi vida», le susurraba Arturo, sosteniendo su mano. «Perdí a Perlita», sollozaba ella. «Por mi culpa se ha perdido. La encontraremos en cuanto volvamos, te lo juro», le prometió él. Pero no fue necesario buscarla. Cuando regresaron a la pensión, ya de noche, Perlita estaba sentada pacientemente frente a la puerta de su cuarto. Al ver a Elara, corrió hacia ella y se acurrucó en su regazo, evitando con delicadeza la pierna enyesada. «Has vuelto, mi niña lista», susurró Elara, abrazándola con un alivio inmenso. Esa noche, Arturo tomó una decisión. «Mañana a primera hora, iremos a ver al licenciado Valdivia. Tenemos que saber qué pueden hacer estos muchachos legalmente». Al día siguiente, acudieron al despacho. Don Alfredo escuchó el relato con una indignación creciente. «Jurídicamente, tienen razón en un punto», explicó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Cuando usted fallezca, Arturo, sus bienes se dividirán entre Elara, como su esposa, y sus 3 hijos. Así lo dicta la ley». «Pero aún no he muerto», golpeó Arturo la mesa. «Y estas tierras son mías. Puedo hacer con ellas lo que me plazca». «Exactamente», confirmó el abogado. «Y eso es lo que le sugiero que haga. Puede donarle en vida la mitad de la propiedad a Elara. Así, cuando usted falte, solo su mitad entrará en la sucesión. La parte de sus hijos será significativamente menor de lo que pretenden. Hagámoslo. Ahora mismo», decidió Arturo.
Los documentos se prepararon y el Ara se convirtió en copropietaria de la mitad de las tierras. Cuando sus hijos se enteraron, montaron en cólera. Es una maniobra ilegal para perjudicarnos, gritó Ricardo, irrumpiendo en el despacho del abogado. Es perfectamente legal. Su padre puede disponer de sus bienes como guste mientras viva, respondió don Alfredo con calma. Amenazaron con demandar. Háganlo, los retó el abogado. Van a perder. Y perdieron. La jueza no solo desestimó la demanda, sino que los reprendió severamente por su conducta deplorable y vergonzosa. Derrotados en los tribunales, recurrieron a una táctica más sucia. Esparcir rumores por el pueblo, diciendo que sus padres estaban seniles, manipulados por un abogado aprovechado. La mamá anda para todos lados con una cabra, eso no es normal, decían. Pero la comunidad, la gente que le compraba el pan a el Ara cada mañana, la que conocía el trabajo honesto de Arturo, no les creyó. Si tan buenos hijos fueran, dijo una clienta en voz alta en el mercado, estarían aquí ayudando a su madre con la pierna rota, no intentando robarles. El apoyo del pueblo se convirtió en un escudo. Fue entonces cuando apareció Gabriela, una enfermera del hospital. Soy sobrina de Leticia y Marcos, la familia que vive en sus tierras, se presentó. Mi tía me contó lo que hicieron por ellos. Y he escuchado los rumores que sus hijos están esparciendo. Quiero ayudarles. Gabriela usó sus contactos para desmentir las mentiras y los ayudó a inscribirse en un programa municipal para adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Los hijos, al ver que perdían en todos los frentes, jugaron su última y más desesperada carta, presentaron una demanda para declarar a sus padres legalmente incapaces y solicitar su tutela. Esto es un insulto, dijo don Alfredo, furioso. Pero no se preocupen. Le demostraremos a la jueza quiénes son ustedes en realidad. El día de la audiencia, no estaban solos. Doña Isabel, Felipe, Gabriela, Leticia y Marcos, las clientas del pan, el dueño de la tienda. Docenas de personas llenaron la sala para apoyarlos. El abogado de los hijos presentó sus argumentos, la cabra, la supuesta manipulación. Luego, don Alfredo llamó a sus testigos. Uno por uno, contaron la verdad, la generosidad de la pareja, su lucidez, su dignidad inquebrantable, su ética de trabajo. Finalmente, la jueza se dirigió a el Ara. Señora Montes, ¿es cierto que va a todas partes con una cabra? El Ara se levantó, apoyada en sus muletas. Es cierto, su señoría. Perlita. Es mi compañera. Cuando mis hijos me lo quitaron todo, ella se quedó. Fue ella quien encontró los documentos de las tierras. Tenerla a mi lado me da paz. Me convierte eso en una incapaz. La jueza la observó largamente. Luego miró a los tres hijos, absortos en sus teléfonos. Se dirigió a ellos con una severidad cortante, interrogándolos sobre la última vez que habían visitado a sus padres, si alguna vez los habían ayudado económicamente, si no sintieron vergüenza al abandonarlos en la carretera. Sus respuestas fueron evasivas, sus silencios, elocuentes. He visto muchos casos en este juzgado, dijo la jueza finalmente, su voz resonando en la sala. Pero rara vez veo algo tan claro. Veo a tres hijos adultos intentando despojar a sus padres ancianos por pura codicia. Y veo a una pareja que, tras ser tratada de la forma más cruel, en lugar de hundirse en el rencor, encontró la manera de ayudar a otra familia aún más vulnerable. Eso no es incapacidad. Eso es sabiduría y una bondad extraordinaria. Golpeó el martillo. Demanda desestimada. Se condena a los demandantes a pagar todas las costas del proceso. Un aplauso espontáneo estalló en la sala. El Ara se derrumbó en los brazos de Arturo, liberando por fin todo el dolor contenido. Afuera, sus amigos los abrazaron. Sus hijos salieron humillados, sin atreverse a mirar a nadie. Se acabó, les dijo don Alfredo. Ya no podrán hacerles más daño. La vida, por fin, encontró un cauce de paz. El tobillo de el Ara sanó. La cosecha en Jalisco fue excepcional. Y una tarde, Sandra, la hija menor, apareció en la pensión, los ojos hinchados de tanto llorar.
Vengo a pedir perdón, dijo, arrodillándose. Escuché ciegamente a mis hermanos. Fui una hija horrible. Sé que no lo merezco, pero, ¿podrán algún día perdonarme? Arturo permaneció en silencio, la herida aún demasiado profunda. Pero Elara, viendo el dolor genuino en el rostro de su hija, el anhelo de redención, supo qué hacer. Levántate, hija. Perdonar es una cosa, dijo con su sabiduría serena. Olvidar es otra. Podemos perdonarte. La confianza, sin embargo, tendrás que ganártela de nuevo, día a día, con hechos, no con palabras. Fue Perlita quien selló el pacto. Se acercó a Sandra y frotó su cabeza contra sus piernas, un gesto de aceptación que desarmó la última resistencia de todos. Y Sandra cumplió su promesa. Se dedicó en cuerpo y alma a sus padres, ayudándolos, viajando a Jalisco para trabajar en la cosecha, demostrando con cada acción la profundidad de su arrepentimiento. Con el dinero de la cosecha, Elara tuvo una idea. Nosotros sabemos lo que es ser abandonado, Arturo. Debe haber otros ancianos en la misma situación. Decidieron crear un refugio en las tierras de Jalisco, un lugar donde los ancianos abandonados pudieran vivir con dignidad. Con la ayuda de don Alfredo, de Leticia y Marcos, y de una Sandra transformada, el proyecto Refugio Esperanza cobró vida. Construyeron pequeñas casitas, un gallinero comunitario, y cada nuevo residente recibía, como Elara, un animal de compañía. El refugio se convirtió en una familia, unida no por la sangre, sino por el dolor compartido y el amor reencontrado. La historia se difundió, y las donaciones llegaron de todo el país. El reportaje de una televisión estatal mostró al mundo su obra. Ricardo y Diego lo vieron desde la distancia, consumidos por una vergüenza que su orgullo les impidió transformar en arrepentimiento. Simplemente desaparecieron. 5 años después de aquel día lluvioso en la carretera, el Refugio Esperanza era un modelo a nivel nacional. Sandra, casada con un voluntario, dirigía el día a día. Elara y Arturo, ya ancianos, vivían allí, rodeados de la familia que habían creado. Una tarde, sentados en un banco, mirando la puesta de sol, Elara suspiró. ¿Valió la pena cada lágrima, verdad, mi viejo? Cada una de ellas, respondió Arturo. Porque nos trajeron hasta aquí. Y aquí es exactamente donde debíamos estar. Perlita, ya muy viejita, murió pacíficamente en el regazo de Elara unos meses después. La enterraron bajo un árbol florecido. Y entonces, como un milagro, una nueva cabrita blanca, idéntica a ella, apareció en el refugio. La llamaron Milagro. Y la vida continuó, un ciclo de dolor transformado en amor, de abandono convertido en hogar, una prueba irrefutable de que, a veces, hay que perderlo todo para encontrar lo que de verdad importa.